Muy buena tarde, estamos al miércoles 25 de mayo del año 2022, día 91 desde la invasión de Rusia a Ucrania, y este es el conversatorio sobre incremento salarial gestión 2022. Aquí a mi lado, don Álvaro Garamendi, abogado laboral de la firma, su anfitrión Cristian Amesta. Y Álvaro, la relevancia de la temática de hoy día. Bien, muy buenas noches, Cristian, muy buenas noches a todas las personas que están viendo esta transmisión. Y bueno, efectivamente, ¿no? En los últimos días, bueno, en este mes, ¿no? Al inicio ha salido lo que es el Decreto Supremo 4711, la Resolución Ministerial 544-2022 también, que agarran y nos dan un lineamiento de lo que es el incremento salarial para la gestión 2022. Si bien podemos decir que podemos leer la normativa y aplicarla, es justo y necesario que nosotros, a través de este conversatorio que vamos a tener, podamos absolver cierto tipo de preguntas que ni el decreto supremo ni la reglamentación básicamente nos absuelven, ¿no? Es como fruto de la experiencia, fruto de lo que es la aplicación, una aplicación práctica, digamos, lo que nos va a permitir a nosotros desentrañar, desenvolver lo que, bueno, son las preguntas más complejas, ¿no? De lo que es un incremento salarial. La norma laboral no es casuística, necesita interpretación porque las empresas son distintas. No puedo comparar un salón de peinados con una aerolínea. Por eso se requiere modulación e entendimiento en un contexto específico. Vamos, pregunta por pregunta. Estamos utilizando nuestro boletín número 270, es nuestro boletín laboral. Los que desean tenerlo en físico, en los comentarios en Facebook está el link de descarga del boletín, cosa que tengan la respuesta ahora y puedan leer con calma los sustentos y otras consideraciones escritas. Pregunta número 1. ¿Y si en febrero de 2020 o de 2022 o en cualquier fecha antes de 1 de mayo contraté nuevo personal, debería este personal gozar de incremento salarial? Esta es una pregunta bien común todos los días. Bien, por ejemplo, tenemos que hacer un repaso, por ejemplo, de no a la persona, sino al cargo, ¿no? Entonces, el incremento se da a lo que es el cargo, de acuerdo al organigrama, y no hacia la persona. Entonces, si el cargo, por ejemplo, ya existía, digamos, en el organigrama de la empresa, entonces sí le corresponde el incremento salarial a esta persona, ¿no? Dependiendo. Si es del 3% a su haber básico, si es que ganar un salario superior al mínimo nacional ahora determinado, o el 4%, digamos, es que tenemos un salario mínimo nacional para esta persona, ¿no? Si el cargo es nuevo, entonces nosotros tenemos que hacer ya el incremento de forma pues automática, ¿no? A 2.250 bolivianos que ya se está determinando para esta gestión, ¿no? Porque este año la norma es distinta a otros años. Otros años, por ejemplo, año 2019 y 2018, recordemos que el año 2020 no hubo incremento y el año 2021 fue solamente al salario mínimo. Entonces, si vamos a los años donde hubo incremento salarial, por ejemplo, el año 2019, como mencionaba, entonces teníamos una reglamentación distinta que decía el incremento aplicará a aquellos cargos en base al sueldo que tenían en diciembre del año previo. Entonces eso me permitía ver si la persona estaba o no estaba en el cargo, de lo cual emanaba la respuesta que el cargo existía, no tenía ningún ocupante, pero el organigrama ya lo componía, por tanto tenía que hacer el incremento. Pero para cargos creados después del 1 de enero hasta el 1 de mayo no necesitábamos hacer ningún incremento. Tal y como dijo Álvaro, este año la norma ha cambiado y dice el incremento debe aplicarse sobre la remuneración básica percibida durante la presente gestión. Está diciendo, busca en qué mes se ha integrado la persona a tu organización y usa ese salario como base del incremento. Evidentemente están las excepciones de los cargos jerárquicos a tratarse después, porque esos no tendrán derecho a incremento, sean cargos nuevos o sean cargos antiguos. Y buen principio que jala Álvaro, porque dice, el sueldo es al cargo, no a la persona, como base sobre la temática trabajadores antiguos, trabajadores nuevos. Y ahora, pregunta siguiente, y 100 meses pasados, por decir en marzo de 2022, la empresa u organización empleadora hizo incrementos por encima del 3%, acuerdos internos, etc. ¿Cómo puedo evitar doble incremento porque ya le subí 12?
fruto de una negociación para que ese trabajador probablemente no se me vaya, o por las las importantes funciones que realiza, o proyectos nuevos o lo que fuere, y ahora resulta que parece que tengo que incrementarle de nuevo. ¿Le corresponde o no? Bien, por ejemplo, nuestros clientes, a veces por políticas internas, realizan incrementos fuera de lo que dispone el gobierno, ¿no? Ese es un primer punto. Esa es práctica, por ejemplo, de ONGs o de empresas pues, multinacionales. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que analizar primeramente es que si nosotros hemos hecho ya un incremento, por ejemplo, como tú decías, ya desde marzo del 2022, y me salen, digamos, en mayo con el incremento salarial, entonces lo que yo tengo que hacer es ver, por ejemplo, qué porcentaje yo he hecho. ¿No? En esta situación siempre se van a dar dos situaciones, digamos, o tres tal vez. Uno, digamos que yo he hecho un incremento sobre la normativa, digamos, y que incrementó un 5%, pero desde marzo. Entonces lo que me corresponde es hacer un ajuste, digamos, ¿no? El pago retroactivo, como dice la disposición, y hacer del 3%, digamos, en los meses de enero y de febrero, ya porque en el mes de marzo yo estoy pagando ya el 5%. Entonces, esto debo hacer yo, figurar en mi acuerdo. Dos, por ejemplo, yo debo demostrar, digamos, ¿no? De que yo he hecho ya mi incremento desde el mes de marzo. Entonces ya debo estar ya adjuntando, acumulando mis planillas de pago salarial. Por ejemplo, ponte, la norma nos dice que debemos tomar como base, como tú mencionabas, la remuneración percibida durante la gestión 2012. Entonces, eso me está diciendo de que yo debo tomar ya como un parámetro desde enero 2012 cuánto estaba ganando esta persona. Si yo voy a agarrar y he hecho mi incremento, digamos, desde marzo, entonces, para que haya una especie así como de contraste, en el mes de febrero, por ejemplo, ya se va a registrar el anterior salario, cosa de que en marzo se pueda demostrar con mis planillas de que ha habido un incremento del 3%. Si lo estoy haciendo desde enero, presentaré la de diciembre, digamos, ¿no? Pero para el caso concreto, digamos, si yo estoy pagando sobre la norma, tengo que hacer un ajuste del 3% por los meses que no habría hecho el pago retroactivo. Entonces, el convenio dirá eso. Tiene que decir. Dirá, en meses pasados hubo incremento salarial voluntario en favor de las siguientes personas. Para el caso específico, desde marzo se le incrementó 12%, por lo cual, por enero y por febrero le corresponde el incremento de lo que se haya acordado. Digamos que hubieran acordado sobre la base 3%, entonces enero 3%, febrero 3%, marzo no corresponde, provisto que ya tuvo su anticipo de incremento y así, ¿no? Para los siguientes meses, porque el reglamento al incremento ya trae la previsión y dice aquellas organizaciones empleadoras que hubieran entregado y pagado, ¿no?, incrementos anticipados, lo harán constar en el convenio, pero puede pasar un segundo caso, que en meses pasados se hizo incrementos voluntarios por debajo de 3, porque nadie sabía que iban a determinar 3, 4, lo que fuere. Digamos que hubieran hecho 1.5. Se generará entonces un inciso específico en el convenio indicando las siguientes personas tuvieron un incremento salarial de 1.5 respecto, por ejemplo, al haber básico diciembre 2021. En ese sentido corresponde nivelar el 1.5 que corresponde para completar hacia 3. Si hubieran acordado en la organización empleadora por decir 5, entonces 5% le tengo que completar 3.5. Es un tema de explicación, recomendando a los que nos están siguiendo que para casos especiales, incisos especiales en el propio convenio, en miras a que no se mezcle con la generalidad. Ahora, pregunta, ¿y si en los meses pasados se hizo incrementos por encima? ¿Cómo puedo evitar discriminación al contratar nuevo personal? La solución es sencilla. Sueldos iguales pertenecen a responsabilidades iguales. Así de sencillo, porque es un principio del derecho del trabajo la no discriminación, y en específico no discriminación salarial. El tema aparece en el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que es ley en el país, fruto del decreto 3777 de 1966. Y entonces yo debería hacer que post incremento posiciones y cargos idénticos terminen con un haber básico idéntico, para lo cual puedo normalmente utilizar el convenio para aclarar situaciones especiales. Y si algo me falla y yo descubro
posteriormente que tengo cargos idénticos con nivel distinto, sabemos que esto es un conflicto futuro, porque está de moda lo que llaman recálculo de derechos sociales. Y recálculo de derechos sociales involucra una demanda judicial probablemente a la conclusión de la relación laboral, pidiendo que además de los sueldos se les recalculen su aguinaldo, su indemnización, sus primas, quinquenios y etc. Por tanto, siempre puedo remediar mediante un documento posterior de nivelación salarial con efecto a futuro o con efecto retroactivo. Si esto entonces ayuda, siempre hay solución. Ahora, hay una excepción al tema de igualdad remunerativa que viene en el propio convenio 111 de la OIT, artículo 1.3, y dice: no se considera discriminación remuneración diferenciada por competencias o calificaciones distintas. Entonces, no es lo mismo que dos personas estén en el mismo cargo. Por ejemplo, uno está en La Paz, uno está en Potosí. Los dos son jefe del área, por decir, despachos. Y resulta que el de Potosí está ganando más que el de La Paz, y el de La Paz quisiera indicar que eso es discriminatorio, porque se descubre que el de Potosí tiene estudios especializados en lo que es logística de entregas y mercancía. En cambio, el de La Paz ha ido ascendiendo y ascendiendo, y realmente su profesión era chofer, que ha ido entonces ocupando posiciones superiores, lo cual hay que hacer constar. Y el convenio de incremento salarial es una maravilla para hacer constar casos especiales, tanto porque firman, si no todos, la mayoría de los trabajadores, y porque es un documento que cumple finalmente con el artículo 17 y 18 del reglamento de la ley del trabajo, por el cual es obligación de convenios colectivos, sea que hay sindicato o sea que se firma con la mayoría de los trabajadores, registrarlos en el Ministerio de Trabajo. Entonces, vía registro OBT de tu convenio, estás, entre comillas, volviendo norma este convenio con efecto inclusive sobre los contratos. El acuerdo se vuelve parte de los contratos, orales o escritos, y nivelando, explicando, arreglando tal vez situaciones complejas que estaba cargando desde el pasado. Bien, Álvaro, y si fuera una empresa nueva, se entenderá que los salarios ya están incrementados porque los trabajadores apenas han empezado el 15 de febrero. ¿O hay que incrementar? ¿Qué hacemos? Ya, por ejemplo, esto es como... hay que hacer un análisis. Por ejemplo, es una empresa nueva. Hay que ver si ha sido nueva antes del 1 de mayo, digámoslo así. Entonces, lo cual va a meritar que hagamos el incremento de acuerdo a ley. Y si es después del 1 de mayo, pues se entiende implícitamente que los salarios del personal de la empresa nueva ya tienen pues el incremento y pues nos requiere, ¿no?, mayor tratamiento. Bien, evidentemente un tema también viene por el tema subsidios, porque subsidios es parte de las asignaciones familiares, están ya precalculadas. Recordemos el decreto supremo 3546 que ha congelado los subsidios en valor 2.000 bolivianos, que de antemano ya se nota y se sabe que es excesivo. Es demasiado monto, pero están congelados. Por tanto, no necesita haber recálculo. Pregunta, rebajas salariales. ¿Qué sería? ¿Qué tendría que pasar para que, vinculado con incremento salarial, una organización empleadora encamine rebaja salarial? ¿Qué tendría que haber pasado? Ya, por ejemplo, el incremento salarial no es factible o accesible para todas las empresas. No tienen plata. Exacto, no tienen dinero. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben, bueno, pues, ver cómo solucionan. Sí o sí, tenemos que dar cumplimiento al incremento determinado por el gobierno, pero la solución, digamos, que nosotros podemos o hemos visto que funciona es, muy bien, yo agarro, no tengo dinero, pero tengo que hacer mi incremento salarial. Si no, no voy a presentar mi planilla de incremento salarial. Si no presento mi planilla de incremento salarial, de acuerdo pues a normativa del ministerio a través de la resolución ministerial 818, artículo 7, me van a empezar a cobrar día a día, digamos, y después de los 6 meses se va a hacer pues el 40%, dice, de la planilla total de la empresa. Entonces, si yo tengo que agarrar, tengo que pagar, tengo que primero conversar con la persona, ¿no? Y esto es la aplicación del decreto supremo 3770, artículo 3, oración final, que básicamente nos indica de que toda rebaja salarial tiene que ser a través de un acuerdo. Cuando el gobierno emite este decreto supremo 3770,
trata, digámoslo así, de frenar lo que es un despido por rebaja salarial, digamos. O el trabajador le rebaja su sueldo y el trabajador se iba, digamos, ¿no? Claro, porque el decreto, de hecho, es anti-rebajas, pero trae su excepción, como dijo Álvaro. El artículo 3, oración final, dice, excepto en casos de convenios de rebaja sustentados. Entonces, hay una buena razón, porque los trabajadores saben que la situación económica de una organización empleadora, su empleador, está mal. Y muchas veces prefiero renunciar al incremento a perder mi trabajo o que la organización cierre, porque buscar trabajo es peor. Entonces, hay técnica, buena técnica para rebajas salariales. En nuestro boletín 270.9 aparece y lo resumo así. Debería subirse para luego bajarse si hay acuerdo. Y queremos que haya acuerdo, tiene que haber un buen sustento. Paso número 1, comunicar en genérico. Si es una empresa chiquita, tal vez se pueda hablar con todos al mismo tiempo. Si es una empresa mediana o grande, con sucursales inclusive, hay que delegar en los diferentes emplazamientos para que alguien asume el liderazgo del mensaje. Y el mensaje es este: colegas, estamos peleando para que no se pierdan puestos de trabajo o no tenga que cerrar este centro laboral. Se ha decidido rebaja salarial, vamos a hablar con cada uno su situación. Y ahí termina el mensaje. Se reunirá alguien de alta dirección con cada persona en los siguientes días y el mensaje será particular. Si se rebaja, va a ser tanto, desde tal fecha, etcétera, etcétera. Los detalles. La doctrina se inclina porque ninguna rebaja razonable debería exceder 15%. Post 15%, la persona ya no se recupera, no puede tener su calidad de vida, aunque haga cualquier esfuerzo rebajando costos, rebajando gastos familiares y otros. Bueno, se le muestra la situación y aquí hay 3 subtemas. Número 1, tenemos que firmar un papel, yo lo entregaría. Aquí está un convenio sin firmas ni nada. Segundo, consulta con tu familia. ¿Qué piensan? Si dices sí, probablemente firmamos el convenio y con lo cual se cierra el problema. Y tercero, y si dice no, no se le, en este momento no se le comenta, pero rebajas abusivas probablemente son conflicto seguro. Mientras que razonables, la gente por no perder su trabajo lo entendería. Mucha gente va a decir, no hay problema, lo voy a firmar en este momento. Ok, perfecto, ya tengo ahí el acuerdo, entonces lo firmamos y punto. Si alguien dijera no, no empieza un diálogo, una plática de convencimiento, porque esa persona va a buscar seguidores, adeptos a la movida, y vas a tener más gente diciendo no. La única posibilidad es decir, vamos a ver si hay alguna solución para su específico caso, entiendo sus razones, y seguir con el resto para luego tratar estos casos especiales. Probablemente va a necesitarse una negociación de salida, probablemente, porque no puedo tener gente incrementada, gente rebajada, no puedo tener, porque sería de hecho contra el principio. Y el fondo pues es filosófico. ¿Cómo es posible que en una tremenda crisis donde el gobierno no tiene dinero, está pidiendo que las empresas traigan sus dólares de vuelta para generar básicamente sustento a la moneda nacional? No hay dinero, las reservas están en un punto crítico y se le ocurre un incremento salarial. Y eso es cuando poco técnica maneja, si quieren, el genérico, la administración estatal. Pero igual hay que cumplir. Ahora, cortos acuerdos de incremento son más valiosos que papeles largos y sofisticados, porque si es corto la gente lo entiende. No olvidemos que si se hace una rebaja salarial, tenemos que evitar lo que se conoce como castigo multiplicado. Castigo multiplicado es que alguien diga, a ver, voy a poner ejemplos sencillos. Yo ganaba 10,000, algo pasa y estoy ahora ganando 8,000, perfecto. Pero de aquí a 4 meses, 7 meses, 9 meses, cobro mi quinquenio y me sacan el cálculo sobre la base 8,000. Y entonces dice, a ver, a mí me han rebajado hace 6 meses el sueldo, pero estoy cobrando mi quinquenio y resulta que me dan 40,000, cuando yo debería recibir 50,000, porque el quinquenio está corriendo 5 años atrás, no 8 meses. Doble castigo, tanto para la rebaja cuanto para el quinquenio, obligándonos a que sigamos las reglas de finiquito por la diferencia. Finiquito por la diferencia, tratado en el punto 42 del boletín,
Básicamente es usar las provisiones que está haciendo el empleador para el tema de indemnización por tiempo de servicios y devolvérselo al trabajador. No necesito aclarar, basta decirle, mira, ahí está rebaja, perfecto, y este es mi tema número 3. Tenemos que pagarte por ley una indemnización. ¿Y cómo sería la indemnización para el ejemplo de 2000? Si pasa que para el ejemplo de 2000 tengo que hacer el finiquito por la diferencia, se hace lo siguiente: 2000 por el número de años indemnizatorios hacia atrás. Digamos que esta persona tuviera 7 años, 7 meses, 7 días de antigüedad y nunca ha cobrado ningún quinquenio. Pues por 7 años le pago 2000 por año, por 7 meses lo que corresponda, por 7 días lo que corresponda. Si esta persona hubiera tenido ya un quinquenio cobrado, por 2 años, 7 meses, 7 días, le pago por el primer año 2000, por el segundo 2000, por 7 meses lo que toca, por 7 días lo que toca. No hay plazo de pago, porque si estoy haciendo rebaja, probablemente es que no tengo el dinero tampoco de las provisiones. El decreto 11478, artículo 3, permite que el empleador use los dineros de reserva para indemnizaciones para potenciar el negocio. ¿Y qué pasa si lo ha potenciado pero le ha ido mal? No puedo ni siquiera pagar esta indemnización. No hay plazo. No hay, por ejemplo, plazo de 15 días calendario porque no hay finalización de la relación. No, más bien hay un acuerdo de rebaja dentro de estas previsiones del decreto 3770 y del Código Civil, que dice que los acuerdos crean, modifican o terminan, concluyen relaciones laborales. Estamos modificando un concepto, salario. Y se le dirá al trabajador, mira, tengo que darte por ley una indemnización, si quieres, una diferencia, un dinero, para no ser tan explícito con temas complicados, en el monto de tanto. Entonces voy a hacerlo, por favor, en cuotas, cosa que tengas tu dinero de retorno. Así se hacen rebajas salariales ordenadas y además bien pensadas cuando las necesitamos. Ahora, pregunta, ¿y puede haber un convenio de incremento sin firmas? Que el empleador lo pague y punto. No existe, porque por sentido común nomás, si tenemos que presentar nuestro convenio de incremento hasta el 30 de junio, definitivamente pues tiene que estar firmado. Y si tenemos que presentar nuestras planillas de pago ya hasta el 31 de mayo, entonces pues definitivamente pues nos obliga a que todo acuerdo debe estar siempre pues firmado, ¿no? Bien, entonces no puedo no tenerlo firmado. Tengo de una manera u otra conseguir firma. Por suerte la norma ha cambiado, porque en años pasados decían todos firmarán, lo cual era una ridiculez, porque y el que tiene baja médica, y el que está de viaje, y el que está de capacitación, y la madre de familia, ¿cómo va a firmar si ni viene al laburo? Vamos a interrumpir su vacación o su descanso o su viaje. Tienes que firmarme. Ahora dice la gran mayoría. Pregunta, ¿y cómo operaría incremento salarial a aquella persona que desde el mes de marzo 2022, digamos 11 de marzo por decir, pasó a un puesto de alta confianza, quien no tiene derecho a incremento? Entonces la solución parece sencilla: un propio inciso en su convenio. Por la época durante la cual tenía derecho, se le paga su incremento y pasa al nuevo cargo y empieza a recibir el sueldo que el cargo trae de alta confianza sin incremento. Pero puede pasar lo opuesto, y lo opuesto es que la persona de alta confianza, sin importar la razón, baja de cargo como algo consensuado. Ejemplo, una persona, el gerente nacional de marketing, te dice: mira, yo tengo ahorita que dedicarme realmente a recuperar la salud de mi esposa. No puedo ya asumir la responsabilidad de la gerencia nacional porque tengo una prioridad. ¿Puedo hacer algo más chico por un sueldo más chico también? Perfecto. Y el 11 de marzo se ponen de acuerdo y voy a poner un ejemplo X. Pasa de 20,000 a 9,000. Consensuado. ¿Cómo haríamos el incremento en este caso? Entonces, tendría que hasta la época en la que ocupaba alto cargo no se incrementa. Baja de sueldo y sobre ese sueldo rebajado 3% desde el 11 de marzo. Ese día se explicará la situación, son casos únicos, pero no imposibles. Bien, bono de antigüedad, ¿ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, el bono de antigüedad no nos olvidemos que es proporcional, ¿no?, al que es el salario básico. Entonces definitivamente pues si cambiamos salario mínimo nacional, vamos a aumentar el bono de antigüedad, ¿no? Correcto, por si acaso está vigente, muy vigente. Cálculo sobre 3 salarios mínimos y sobre un salario mínimo, y hay que explicar
el conjunto de normativa que ha ido ocurriendo en el tiempo para que se ponga en cierto momento, año 2012, se ponga en duda de que ya no existe bono de antigüedad sobre un salario mínimo, lo cual es totalmente falso. Sí existe cálculo de salario de bono de antigüedad sobre un salario mínimo nacional, porque así dice la normativa, para servicios, y sobre 3 para el sector productivo, que es la industria. En nuestro boletín, en el punto 13, en varias páginas, hasta de hecho la página número 20, habla del tema, es el punto 13, de cómo ha cambiado, qué momento se ha generado el malentendido, es un fallo jurisprudencial, y cómo se ha remodulado en el tiempo, siendo que al presente ya está claro. No creo que puedas. ¿Puedo rebajar porque estoy pagando mal en base a 3 salarios mínimos? Sí, claro, pero tienes que seguir el procedimiento de rebaja salarial. ¿Por qué? El bono de antigüedad también es salario. Porque el convenio 100 de la OIT dice que salario es todo el efecto fruto del trabajo. Por ejemplo, aguinaldo es salario, bono de producción es salario, bono de antigüedad es salario, quinquenios es salario, todo es salario. Y entonces tengo que seguir el procedimiento de rebaja salarial. A la gente no le gusta que le hagan rebajas de un día al otro, más aún en un país pobre donde la gente está buscando sus centavos y le cambia su presupuesto. Si yo estratégicamente quisiera cambiar, remodulando el bono de antigüedad que estoy pagando en demasía y ya no puedo pagar además, diría a la gente el motivo, hablando uno por uno, tal y como se describió, y les dijera, este cambio va a ocurrir a partir de octubre. Cosa que la gente dice, pero estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Mucho más proclive a ayudar, a colaborar, que decirle, ay, mira, ya estamos a día 25 y este sueldo ya va a venir con el sueldo rebajado y tienes que firmar. Esas cosas a la gente le molesta. Bien, ahora, estoy siempre obligado a pagar idéntico a ver básico para responsabilidades similares. Hablaba hace un momento que el sueldo es al cargo y a la responsabilidad, pero habíamos visto además que el convenio 111 de la OIT trata el tema, ¿no? Y dice literalmente, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en calificaciones para un empleo determinado no es discriminación. Y eso tiene una modulación pasado-futuro. Pasado por cómo es contratada la persona, bajo qué calificación, y futuro, inclusive calificaciones a desempeño y rendimiento que puedan finalmente decidir que alguien tenga algún tipo de bonificación especial por resultados, por ejemplo, por mejores ventas, por mejor atención, por rapidez, por captación de clientes, lo que se requiera, por calificación sobresaliente por parte de los alumnos, en caso de un docente, lo que fuere. Hay entonces su descargo. Álvaro, ¿y qué pasa con las personas desvinculadas entre enero, febrero, marzo, abril? Necesitarían que se los convoque de nuevo, son ex trabajadores, para recalcularles su finiquito porque el salario ha cambiado y por tanto ha cambiado el promedio indemnizable, base de cálculo del finiquito. Sí, bueno, si tenemos un personal desvinculado, digamos, y hay que otra vez, ¿no?, revisar la norma. Tenemos personal desvinculado de la gestión 2022. Por buenas prácticas, el decreto supremo, digamos, 4711, su reglamento, pues me obligan, ¿no?, básicamente agarrar y hacer obviamente el pago retroactivo, buscar a este trabajador y hacerle el pago siempre y cuando su cargo, digámoslo así, haya ameritado, digamos, ¿no?, el incremento. También yo debo tener previsiones de que yo también debo dar cierta prioridad también al pago al personal al cual actualmente le tengo que hacer el incremento, y también, digamos, la persona ya desvinculada tiene que estar separada, digamos, incluso lo que es hasta la firma y negociación de este acuerdo, ¿no? Entonces, con esas 3 salvedades sí se puede. Es una buena práctica, porque el sueldo ha subido con efecto retroactivo y por tanto ha cambiado el valor del promedio indemnizable. Pero no pasa lo mismo para quinquenio. Si yo durante enero, febrero, marzo y abril he pagado quinquenio con el procedimiento quinquenal del decreto 522, consistente en una carta de solicitud por el interesado para el efecto, yo no necesito llamarle, convocarle o hacerle recálculos de decirle, mira, hermano, estoy viendo y como ha subido el sueldo, tu quinquenio también debería subir.
porque dos razones están primando. Uno, la persona podría haber esperado post 1 de mayo para mandar la carta de rebaja, la carta de quinquenio, cosa que su quinquenio ya venga con el sueldo incrementado, pero no lo ha hecho. Ha pedido cuando todavía ni se sabía que iba a haber incremento. De hecho, todos pensaban que no iba a haber incremento, tan mala situación económica. Entonces, y segundo, porque el quinquenio pagado según los procedimientos tiene además un efecto consolidativo. Y si yo hago recálculos, estaría rompiendo el efecto consolidativo y dando la idea, entonces, que los quinquenios pagados son entonces revisables. Y con ello meterme a lo que algunos inspectores laborales dicen erróneamente, en sentido que cuando alguien se desvincula, tienen que ponerse los quinquenios previos como pagos a cuenta en deducciones del finiquito, rompiendo el efecto consolidativo, lo cual no puede ser porque el decreto dice que es efecto consolidativo. Aclaro respecto a la pregunta previa en sentido de las personas que han sido desvinculadas, si tenemos o no que hacerles su pago también recalculado de finiquito. ¿Cómo se lo haría? Es bien sencillo. Emites un finiquito nuevo, le pones en el título finiquito complementario, recalculas todo el finiquito en base al nuevo promedio indemnizable con incremento, si el cargo tiene derecho a incremento, porque sabemos que alta dirección no tiene derecho a incremento, que vamos a tratar en la última pregunta de este conversatorio, y pones el finiquito que ya has pagado, lo pones como deducción enterito. Por diferencia estás autopagando la diferencia. ¿Y cómo encuentro a esa gente? Basta que les mandes pues un mensaje WhatsApp o SMS o mail. Distinguido ex colega, usted tiene derecho al recálculo de su finiquito fruto del incremento. Contacte por favor con recursos humanos para el efecto. Si no vienen, no responden, ya es un tema de ellos. Yo me quedo en depositario, como depositario del dinero, y a los 2 años que no se hubiera cobrado, entonces ese dinero se consolida nuevamente al empleador, porque la prescripción de la acción laboral, artículo 163 del reglamento de la ley laboral, prescribe en 2 años. El derecho no prescribe, el derecho al incremento, pero la acción laboral prescribe en 2 años y se consolida por no haber cobrado, pero tengo que de buena fe haber intentado pagar. Tal vez esa persona está en el exterior, tal vez esa persona ha fallecido, tal vez esa persona ya no es ubicable, no sabemos, pero hago el intento de querer pagar. Pregunta: ¿y qué pasaría si el empleador y los trabajadores no llegan a un acuerdo en plazo para pagar el incremento fruto de su convenio? Porque me parece tan poco realista que la autoridad le ponga a efectos del cumplimiento del pago retroactivo hasta la fecha indicada en el párrafo precedente, es decir, efectivo hasta el 31 de mayo de la presente gestión, los empleadores tomarán previsiones para suscribir un convenio colectivo con sus trabajadores. Y resulta que rompe toda lógica porque hay que negociar. Y la negociación tiene 2 partes. Y cualquiera, por concepto, tiene derecho a retirarse de la negociación. Y yo, la otra parte, ¿cómo puedo tomar lo que dicen? ¿Cómo puedo tomar previsiones? Si la otra parte no quiere venir a negociar, me está dando vueltas porque quiere que se vence el plazo. Yo creo que aquí hay una primera micro pregunta, Álvaro. ¿Qué podría ser la razón por la cual la contraparte, digamos una dirigencia sindical, no quiere negociar y no viene no viene a las reuniones, no responde, etcétera, y se me está por vencer el plazo y no sé qué hacer? ¿Cuál podría ser la razón? Primera pregunta. Bueno, la razón básicamente es ideas políticas que agarran y hay que hacer daño a la empresa. Y se vence el plazo. El empleador es el enemigo. Y se vence el plazo. Y se vence el plazo. Y por tanto no puedan presentar su convenio, y por tanto no hayan pagado el incremento, y por tanto les llegan las sanciones del artículo 7 de la resolución 212 del año 2018. Y entonces, solución probable, ¿qué hacemos? Bueno, se puede hacer 3 cosas, en mi opinión. 1, curiosamente, tenemos que regirnos un poquito a lo que es el reglamento de inspecciones laborales. Podríamos solicitar con carta al Ministerio de Trabajo de que se venga a hacer una inspección y mediante esa inspección se haga una mediación en la negociación. Explicar también de que el hacer daño a la empresa tampoco les va a favorecer a ellos, ¿no? O sea, tampoco van a agarrar y van a recibir por la multa
digámoslo así, una parte de esa multa al sindicato, digamos. A veces tal vez eso no se entiende. Primera solución entonces es distinguir, señor jefe departamental del trabajo. Según se puede corroborar, se están haciendo los intentos necesarios para poder llegar a una negociación de incremento con el sindicato comercial, digamos, de la empresa. No obstante, no hay respuesta. Pedimos mediación del Ministerio de Trabajo en base a la resolución ministerial 346 de 1987, por el cual, artículo 2, a la inspección laboral le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones, y es velar por el cumplimiento de las disposiciones, asesorar a las partes y, de hecho, asistir a trabajadores y empleadores. Entonces, por lo menos, no van a venir. De antemano te digo, a ellos no les importa. No tienen interés. Que este país vaya bien no es de interés del gobernante. De antemano les digo, hay otras razones. No van a venir, pero yo estoy dejando prueba sellada de mi solicitud de que el ministerio venga y me colabore, porque es parte de su tarea conciliar, mediar conflictos. Pero no es suficiente, porque si no van a venir. Entonces, porque no van a cumplir eso de punto 3, asesorar a empresas y trabajadores sobre sus derechos y obligaciones. Entonces, yo creo que la segunda salida será pagar. De una vez en las cuentas bancarias, pagar el incremento. Sin o con acuerdo, porque nadie impide que a futuro podamos nuevamente conciliar, acordar, y tal vez ya ni le llame incremento, ya le puedo llamar nivelación salarial si excedemos de 3%. Pero no es suficiente. Yo pienso que de todas maneras, pagar, pero no romper finalmente el trato, presentar tu planilla OBT incrementada y presentar como parte de tu convenio antecedentes, es decir, todos los intentos, parte de este acuerdo de convocatoria, la imposibilidad por una parte de asistencia, de poder negociar porque hay ausencia de la otra, la solicitud a la autoridad de que cumpla la ley 2341, principios del derecho administrativo, y es estar al servicio de los intereses de la colectividad, no de una sola de las partes, y hasta el presente el pago efectivo. Explicar la situación, pero presentar algo. No están haciendo, no van a hacer seguimiento de caso por caso, pero sí que hayan presentado la documentación. Entonces, va por ahí, ¿no? Sí, y una tercera solución también sería agarrar y hacer una demanda ante un juez laboral en virtud del artículo 65 del Código Procesal Laboral, pero eso amerita cierta anticipación. O sea, la parte empleadora también conoce cómo es el sindicato de trabajadores, digamos, y como una tercera opción, digamos, es agarrar y pedir, ¿no?, que un juez laboral intervenga, ¿ya?, y obligue a la parte, digamos, trabajadora a negociar. Más o menos el caso parecido a lo que Bolivia ha hecho con Chile, digamos, ¿no?, que es agarrar, se va ante la Haya, intentando de que la Haya obligue, ¿no?, a Chile a que pueda negociar una salida al mar. Algo similar tendría que hacer el empleador, digamos, que el juez laboral obligue a la parte trabajadora, guión sindical, digamos, a que puedan negociar, ¿no? Entonces, esa sería como una tercera opción, ¿no? Como tú dices, pero eso necesita tiempo y tenemos que actuar ya. Señor juez, en el ámbito del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, demando al sindicato para que venga por orden de usted a negociar de buena fe el incremento, porque mis intentos no han funcionado, adjunto prueba, y habrá una citación y otros, para tener cómo defenderse en caso de una probable sanción ministerial porque no se presentó alguno de los documentos. Agradezco a las siguientes entidades e instituciones que hacen posible esta transmisión: la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Industrias de Cochabamba, la CAINCO Santa Cruz, la CAINCO Chuquisaca, la Cámara Alemana de Comercio, el Colegio Nacional de Contadores y Auditores, el Colegio de Auditores de Chuquisaca, el programa Play para empresarios dirigido por Alison Silva, la Cámara de Despachantes de Aduana de Santa Cruz, por excelencia una academia de capacitación empresarial de primera línea, idéntica a Gestión, Academia de Capacitación Empresarial, American Chamber of Commerce, la Cámara Boliviano-Americana de Comercio, la Mesa de Auditores y Contadores de ONGs, también denominada MAC, el Colegio de Contadores de Cochabamba, el Colegio de Auditores de Cochabamba. Todos han hecho posible que esta transmisión esté ocurriendo. Muchas gracias. Más bien, pregunta: ¿cómo calculo bajo el nuevo régimen salario dominical, horas extras, triple dominical y trabajo en feriados? Y aquí hay dos miradas.
lo pasado y lo futuro. Evidentemente que si el haber básico sube, los accesorios vinculados a haber básico suben a futuro, no hay duda de ello. El problema es qué voy a hacer hacia atrás, porque si sube el salario básico, debería también subir los accesorios de enero, febrero, marzo y abril. Lo típico sería que sí, pero los problemas contables que trae pesan más. Voy a poner un ejemplo representativo. Una empresa industrial cierra su contabilidad a marzo. Perfecto, su gestión anual, perfecto. Como todos lo llevaban bien ordenado y a tiempo, apenas pueden, tempranamente agarran y pagan su impuesto a las utilidades de las empresas. Su IVA basado en cuánto tienen de utilidad, fruto del balance. Viene el incremento salarial y le cambia hacia atrás sus números haciendo variar sus resultados. Entonces tengo que pagar incremento y tengo que pagar recálculo de otros derechos sociales vinculados como accesorio al haber básico, lo que significa que la utilidad es menor para esa gestión. La utilidad es menor y por tanto tengo que pedir que la gente devuelva pedazo de sus primas. Porque como he cerrado a tiempo, muy a tiempo, he pagado mi IUE y he pagado mis primas basado en ello, entonces me doy cuenta que he pagado en demasía, que devuelvan primas, lo cual tiene también un efecto negativo en aquellos casos en que aplique el RCIVA. Entonces, ¿será razonable empezar a abrir hacia atrás puertas? Estito más te tengo que recalcular y estito más. La tendencia nacional del mercado es no hacerlo, pero no es la respuesta definitiva. Lo correcto sería primero ver el comportamiento de la organización desde el 2019 y hacia atrás. Y si he pagado, recalculado, con efecto retroactivo, accesorios al haber básico, mantengo la postura, porque sería extraño que lo deje de hacer. Si no he pagado, porque en general no hacen ese recálculo, sería extraño que lo empiece a hacer. Pero lo dejo en el convenio plasmado. ¿Qué pasaría? Hoy día vi un par de consultas sobre el tema. Si no lo dejo plasmado y no digo nada, ¿es una buena opción? Sí, es una buena opción, porque 2020 y 2021 finalmente han hecho una brecha mental. Hay un mundo previo y un mundo posterior. El planeta ha cambiado, la vida de la gente ha cambiado. Y entonces es extraño que alguien empiece a ver, pero el año 2018 han hecho así y estamos en 2022. Lo dejo así. Si voy a cambiar de opinión, no es lo natural, pero la tendencia es no. Estar reabriendo puertas y otros nunca es buena salida, porque significa que nunca vas a tener certeza jurídica de que alguien te cambie algo con efecto retroactivo. Repito, tu tendencia es la mejor respuesta. ¿Y cómo calculo bajo el nuevo régimen? Por ejemplo, a ver, ¿qué hago si a una empresa ya sabe que es imposible negociar a tiempo el incremento por el poco plazo y procede a pagarlo? Ya acabamos de ver ello. ¿Es razonable o no? No hay acuerdo, no hay nada. Y lo pago en el 3%. ¿Puedo? Yo creo que sí. Sí, lo pago. Peor es no tener nada que presentar y haber incumplido. Por lo menos has usado la palabra mágica en materia laboral. He pagado. Sí, correcto. He pagado. Nada impide que vuelvan a negociar y que hagan una nivelación salarial. Hablemos de nivelaciones salariales. ¿Y qué pasa si un empleador dice lo siguiente? Cierto personal jerárquico no tiene derecho a incremento, pero nosotros queremos darlo. Queremos darle un incremento del 2% sin efecto retroactivo. ¿Le vamos a llamar incremento salarial? No, le vamos a llamar nivelación salarial. Puede ser desde tal mes hacia adelante, puede ser con una curva, puede ser con efecto retroactivo. Si vas a usar nivelación voluntaria salarial con efecto retroactivo, no puedes abrir planillas salariales antiguas. Tendrías que pagar al presente tu nivelación salarial en otros ingresos por los meses de enero, febrero, marzo y abril, porque no es incremento, es nivelación. Si lo haces, si empiezas a hurgar hacia atrás, vas a crear una confusión con la caja de salud o con la propia persona, en sentido de el año 2022 me han dado incremento, mentira, le dieron nivelación. ¿Y por qué el 2023, 24, 25 dice la empresa? No, nosotros no vamos a dar incremento salarial a quienes no les corresponde. Y entonces van a querer decir que hay derecho adquirido u otras.
De aquí hacia adelante, nada impide calcularlo y pagarlo al presente como otros ingresos fruto de una planilla presente. Bien, y si durante 2021 he practicado rebaja salarial, ¿qué parámetros hoy día? El parámetro de sueldo rebajado, sin rebajar, ¿qué haría? Te sigue nomás lo que dice el decreto supremo, ¿no? 4.711, Eso. lo que has hecho, lo que has pagado en 2022. Entonces me tengo que retrotraer a enero del 2022 en adelante, ¿no? Y una empresa que no puede subir precios, colegios, panificadores, gasolina, porque ya está prefijado el precio al consumidor, O sea, y no le alcanza para su incremento. ¿Qué hace? Bueno, o sea, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Rebaja salarial. Tengo O- que cumplir y luego tengo que volver a nivelar. Rebaja, o mejora de tecnología, o diversificación de actividades, o liquidar el negocio y abrir uno nuevo, o un mix de opciones. Pero quedarnos así esperando a ver qué pasa, no. Porque finalmente una característica del emprendedor, del empresario, es la resiliencia. Siempre encuentra soluciones. Siempre encuentra soluciones. Mala época o buena época, salen adelante. Por eso nosotros estamos también en el negocio, ayudando a esos empresarios que quieren salir adelante, buscando opciones en el marco de ley. Bien, ¿y qué hago si el 20 de marzo, fecha así, referencia de 2022, he adquirido una empresa con personal antiguo, a quien se le ha finiquitado la relación antes de proceder con la sustitución de patrono? ¿Tendría derecho a incremento? Si les han finiquitado, significa que yo he contratado a esas personas como nuevos. Entonces, volvemos al inicio de este conversatorio, porque yo he contratado a esta gente y sobre esa base yo le debería subir, pero lo previo está finiquitado, y si ellos quieren hablan con su anterior empleador, excepto que en mis acuerdos comerciales yo haya asumido responsabilidades y otros durante la época laboral antigua. Porque no olvidemos que hay dos clases de sustitución de patrono: la del decreto 1592 artículo 8 con finiquito, que paga, repito, el finiquito poniendo un fin a la vinculación y aparece otro empresario, muy distinta del artículo 11 de la Ley del Trabajo sobre sustitución de patrono sin pago finiquitatorio. Solo es una mera transmisión de la persona entre entidades con transferencia del cúmulo monetario de provisiones sociales para que el nuevo empleador empiece a hacer sus provisiones sobre esa base, para lo cual el finiquito solo es para efectos de cálculo, más no de firmas ni de pago, que es un caso totalmente distinto, porque si yo, como empresa, he hecho sustitución de patrono y esta gente ha pasado al nuevo empleador, el nuevo empleador es responsable también de lo previo. Así es la naturaleza de este tipo de sustitución de patrono, bien usual entre empresas de tipo llamemos empresas de grupos, digamos, grupos empresariales. Bueno, y debe una organización, una embajada, subir su sueldo a sus trabajadores. Respuesta, la embajada no está en las leyes bolivianas, excepto para su personal nacional. Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas 1961. Por tanto, ellos para el personal, solo para el personal boliviano tienen que analizar a quién le toca, a quién no le toca y hacer el incremento, porque así manda el artículo 33 de esa norma. Pero, ¿y qué pasa con los organismos internacionales? Lo que diga su acuerdo constitutivo, porque el organismo internacional se caracteriza porque su domicilio puede estar en diferentes países y por tanto no asientan domicilio en el país. Ejemplo, Banco Mundial, su domicilio está en Washington, y entonces en Bolivia solo tienen una sucursal que ni siquiera puede hacer aportes por su naturaleza institucional a la AFP, o por ejemplo aportes a la caja de salud. No pueden. Todo su tema lo manejan desde la oficina central y son empleados de la oficina central y en último caso consultores. Por tanto, depende. Tenemos clientes que tienen constitución y oficina central, por decir en Bolivia. En Bolivia está su central. Si es el caso, lo que diga su acuerdo constitutivo lo obligaría a que tenga que hacer incremento a sus trabajadores porque el domicilio está en Bolivia. Puede haber, repito, lo opuesto: el domicilio está en Argentina, está en Brasil, está en los Estados Unidos. Típicamente en los Estados Unidos están
los domicilios de estas organizaciones internacionales. Bueno, pregunto, ¿y qué hago si no puedo ubicar a un ex trabajador para hacerle el pago de su incremento o complementario de su incremento? Porque tal vez ha fallecido, es totalmente inubicable, se ha tratado hace pocos minutos. Ya, por ejemplo, a ver, si nosotros tenemos una persona a la cual yo debo pagarle, debo uno intentar hacer su pago en su cuenta bancaria. Así que una de las primeras reglas que debemos tener es las cuentas bancarias del personal, ¿no? De los trabajadores y los ex trabajadores. Si no se pudiese, digamos, realizar el pago porque no tiene cuenta, digámoslo así, entonces tratar de ubicarlo vía WhatsApp, podemos hacer notarial, ¿me entiendes? Ese intento. Y si no funcionara, bueno, tengo que decirle al Ministerio de Trabajo a través de una nota, yo estoy intentando encontrar a esta persona para hacer el pago efectivo de su incremento, no está pudiendo ser hallada. Depósitos en custodia sabemos que es una odisea, digamos, el depositar el dinero. Entonces yo como parte empleadora le aviso al Ministerio de Trabajo que me estoy constituyendo en depositario, ¿no?, del monto de dinero hasta que el trabajador aparezca, digámoslo así. Y de esa forma también yo me voy evitando también problemas, ¿no? Porque yo estoy creando un antecedente de que, uno, yo estoy intentando ubicarlo, tengo un antecedente incluso hasta notarial que ampliamente vamos sugiriendo, y tres, digamos, la ley no impide que yo pueda ser depositario del monto de dinero, porque si tampoco en el ministerio me dan las facilidades de hacer el depósito en custodia, entonces no tiene por qué el empleador, digámoslo así, agarrar y correr con un riesgo. Entonces se constituye en depositario. En suma, esa carta a la autoridad será a tiempo, hasta el último día como tope. No te funciona que le mandes después y le digas, no puedo ubicarle. El tope será 31 de mayo de, señor jefe departamental, la lista de siguientes personas tienen derecho a incremento. No obstante, siendo desvinculadas, no ha sido posible hallarlas para hacerles el pago y tampoco tiene cuenta bancaria habilitada para el efecto. Por lo cual vamos a continuar haciendo eso, el intento de pago. Y yo estoy de depositario de ese dinero. Depósitos en custodia no colecta estos dineros. Depósitos en custodia solo colecta, de hecho, finiquitos, pero hago los aportes a la caja de salud tal y como hubiera pagado, y a la administradora de pensiones para pensiones, tal y como hubiera pagado. Bien, y como hago el aporte de retroactivo a las cajas de salud y a la seguridad social de largo plazo, sencillo, como tengo que sacar planillas complementarias por enero, febrero, marzo y abril, provisto que mayo ya va a venir incrementado, entonces hago nomás pues sus cálculos para aportes laborales, aportes patronales, y listo. Por cada uno de los meses y se paga en cúmulo. Caso distinto es el RC-IVA, porque va a haber un pago único que sumado al salario del mes, entonces genera alto ingreso, que probablemente va a pasar más del mínimo de RC-IVA y por tanto las personas deberían tener crédito o se les hace las retenciones del impuesto. Y aquí hay una pregunta bien complicadita y es, ¿puedo pagar menos que un salario mínimo nacional en alguna circunstancia? Porque aquí esta resolución se ha metido con salario mínimo y le ha hecho su comparativa con jornada. ¿Puede haber alguna situación de una persona que reciba menos de un salario mínimo? Sí, claro, porque a veces tenemos, incluso hasta por el tipo de trabajo, naturaleza, etcétera, personas que trabajan menos de las 8 horas. Y así, miren, por ejemplo, así la resolución está diciendo que el salario mínimo sube a 2.250 siempre que cumpla además las características de relación laboral, etcétera, etcétera, pero para actividades en jornada laboral completa, así está diciendo. Entonces, como dice Álvaro, si la persona labora 5 horas por semana, tal vez 2 horas por día, ejemplo, conozco el caso de una peluquería que solo necesita ayuda en su hora pico, y su hora pico es de 5:30 a 8:30 de la tarde. Entonces, 3 horas. Conozco otro caso donde el profesor de Zumba solo viene los sábados, de 7 de la mañana hasta 12 del mediodía. Y entonces sus tratos internos son, al profesor de Zumba le van a pagar 1.500 bolivianos. Le están diciendo, oye, lo que yo te puedo pagar es, por decirte, 400 bolivianos por sesión, no sé qué, pero no llega al salario mínimo. Y sacando cuentas,
para estar la persona trabajando, digamos, desde las 7, 8, 9, 10 y 11, 5 horas por semana, que le digan, digamos 500 bolivianos, no está mal, porque esa persona probablemente tiene un trabajo distinto, de lo cual realmente vive en jornada común y corriente de lunes a viernes. Bueno, se puede. El tema sale en el Auto Supremo 572 del año 2015, que dice, este Alto Tribunal de Justicia interpreta el artículo 42 y siguientes, del 42 hasta el 52, de la Ley del Trabajo, en sentido que el salario mínimo solo aplica para jornadas completas de 8 horas por día, permitiendo salario por hora en ciertas situaciones, como por ejemplo, trabajos por hora o trabajos en los cuales no hay asistencia por 8 horas diarias. Da esa permisividad, pero si se va a hacer la excepción, igual la seguridad social de corto plazo y de largo plazo tienen que hacer su aporte completo para un salario mínimo para esta persona mediante planilla complementaria. Por tanto, la resolución nos ayuda porque dice en jornada laboral completa. Ya salió antes, pero vuelve a aclararlo. Y ahora, a ver, ya estamos llegando poco a poco al fin. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, termina un contrato laboral a realización de obra o servicio? Un típico contrato condicional. Y en febrero, pero se vincula a la misma persona desde julio de 2022 para otra obra o servicio. Por tanto, tenían un salario a momento de su salida por fin del contrato antiguo en febrero y esa persona entra en julio para otra obra u otro servicio, pero el sueldo por el tamaño del proyecto es menor. Pregunta, ¿qué? ¿Tengo que subirle el sueldo o tengo que respetar el sueldo anterior? ¿Qué pasa? ¿Cómo manejar incremento salarial en un caso así? Ya, bueno, por ejemplo, en este caso se tiene que proceder a pagar el incremento por la etapa correspondiente, digamos. Enero, digamos. En enero. Entonces, sí o sí tendría. Y también tengo que recordar también de que el pago es al cargo y no hacia la persona, ¿no? Entonces, si el cargo existía, digamos, ¿no? Antes en mi organigrama, aunque no tuviera un empleado vinculado, el incremento se va directamente a lo que es el cargo, digamos. Pero en este caso pasa algo. ¿Por qué? Mi organigrama no va a contener ese cargo porque el proyecto es nuevo. Entonces yo le llamo al genérico ingeniero de obra. Y se cierra el proyecto en enero, se le hace su incremento salarial y se cierra. Pero me aparece otra obra y en julio empiezo y le llamo y le digo, ¿cómo estás, Pepito? Sí, ¿te interesa? Tengo un nuevo proyecto. ¿Te interesa? Tengo un nuevo proyecto, pero paga menos que el anterior por la dimensión del proyecto. ¿Le tengo que respetar el salario incrementado de esa vez o está bien que le pague menos? ¿Qué sería lo natural? Yo pienso que habría que agarrar y yo pienso que deberíamos respetar, digamos, ¿no? Porque como el proyecto es nuevo, o sea, la relación es nueva, entonces no ameritaría, digamos, como tú dices. Yo pienso que si el proyecto es nuevo, entonces el cargo es nuevo, pero cuidaría para evitar justamente que me ocurra lo que está mencionando Álvaro, ponerle una denominación distinta, cosa que el nombre del cargo no permita confusiones y alguien diga, yo ya ganaba 11.000, ¿por qué me están pagando 6.000? Entonces el nombre del cargo para mí sería el que me evite problemas y le pago el sueldo de la nueva contratación, porque la nueva contratación está configurando una nueva relación. Y hay como un malentendido genérico en el mercado laboral porque preguntan ¿y cuánto tiempo tiene que ser la desvinculación para que el segundo contrato sea totalmente nuevo sin jalar antigüedades y otros? Y en el ministerio parece que están diciendo a la gente 3 meses, lo cual es incorrecto. Porque la separación interruptiva entre contratos es perfecta con más de 6 días hábiles, Decreto Supremo 1592, artículo 7, excepto en contratos a plazo fijo, ellos sí requieren 3 meses. Resolución Ministerial 193 de 1972. Y otra excepción son los contratos eventuales a realización de obra, provisto que entre la obra 1 y la obra 2 tienen un objeto distinto y los componentes del contrato, los elementos de formación son objeto, consentimiento, causa
y forma. Y entonces cuando hay contratos para diferentes obras, servicios, proyectos y otros, el objeto es distinto. Y por tanto, entre contrato y contrato, con la misma persona, yo no necesitaría ni siquiera esperar ningún día. Pero se sugiere un par de días, cosa que el primer día sea para finiquitar y el segundo día sea para que llegue una carta por la cual este trabajador, el ex trabajador, el que ha salido, mande una carta y diga: distinguidos señores, tenía un contrato laboral eventual para tal proyecto, situación, obra, servicio, no sé. El contrato ha concluido naturalmente, se ha finiquitado, agradezco. En mi búsqueda de trabajo, pregunto si la organización empleadora tuviera alguna posición, cargo, puesto, responsabilidad que yo pudiera ocupar, sea eventual o permanente. Dejo mis datos de contacto. Si fuera el caso, entonces ruego avisarme para empezar una nueva relación. Esa es tu salida, de que nadie quiera decir que los dos están vinculados, sea por tiempo y por carta además. ¿Es correcto incrementar solamente bono de antigüedad en favor de los trabajadores quienes no gozan de incremento porque son cargos directivos? Solo les incremento bono de antigüedad para tenerlos por lo menos contentos con éxito y no subirles el haber básico porque no tienen derecho. ¿Es correcto? Bueno, no debemos olvidar que el bono de antigüedad, por ejemplo, está vinculado al salario mínimo nacional, ¿no? Y por tanto su incremento es automático, sin necesidad de una negociación. Correcto, por tanto el bono de antigüedad va a ser automático a todos y el tema del incremento como tal depende ya del cargo, jerarquía, aspecto que tratado en los siguientes minutos como la última pregunta. Bueno, y finalmente, a ver, ¿y qué hace una empresa que carece de dinero para hacer incrementos pero está obligada a hacerlo? Rebaja salarial con su finiquito por la diferencia. Y puede hacerse rebaja del bono de antigüedad. Bono de antigüedad de salario, puedo hacer la rebaja, pero siguiendo el procedimiento de rebajas salariales y entendiendo bien de dónde viene el tema de sobre un salario mínimo, sobre 3 salarios mínimos, el cálculo de bono de antigüedad. Y debería hacerse incremento salarial. No, puedo hacer rebaja de otras bonificaciones. Las otras bonificaciones son también salario. Tienen que tener el mismo trato. Por eso, ante esa situación, es que nosotros tenemos a la venta una política de bonificaciones, cosa que yo como empresa puedo crear en cualquier momento una bonificación temporal o permanente sin necesidad de dar tanto detalle excepto el mínimo, porque el sustento jurídico y el sustento de aplicación está en la política del régimen bonificatorio, que me obliga a que bastaría con una corta circular decir nombre del bono, a quiénes aplica, por cuánto tiempo aplica o qué condición aplica, cómo se calcula y listo. Entonces la bonificación puede subir, puede bajar o puede desaparecer según cómo ha sido creada. Hablemos del trabajador por sueldo diario, el destajero, el jornalero. Primero, ¿puedo contratar por un día? Sí. Ejemplo, yo no necesito a nadie a plazo fijo por 3 meses, 5 meses, 7 meses. No, mi necesidad es día por día. El contrato empieza en la mañana, termina en la noche. Y se le paga su dinero. Y en su dinero ya está su indemnización por tiempo de trabajo. Sobre ello, algunas consideraciones. ¿Salario diario está permitido? Sí, claro. Decreto Supremo 1592 de 1949, artículo 10. Bien. Dice inclusive el Decreto Supremo 110 cómo se finiquita. Se activa, se desactiva. Un ejemplo que me viene a la mente. Estancia ganadera, tiene su veterinario interno, pero necesita a veces ayuda de un estudiante para la vacunación y otras cosas. Y entonces ya está el trato bien pactado con ese estudiante, levantan el WhatsApp, le dicen: Tomás, digamos que se llama Tomás, sí, ven a necesitar ayuda la próxima semana, el martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles, jueves, sin ser despido ni nada, viene, se le paga su sueldo diario porque se activa y se va. La siguiente vez: Tomás, este sábado necesito ayuda. Otra vez se activa por un día, se va. Y así voy activando, desactivando. ¿Y qué pasa si le echo una temporada larga? Porque necesito a la misma persona quien haga todo el alambrado, por decir, perimetral. Y entonces se le dice a sueldo diario porque, según no sabemos, es tan grande el perímetro, hectáreas tal vez, que no sabemos qué lugares se requiere de mantenimiento. No sabemos. Pero tú mismo me vas diciendo, yo voy viendo según el presupuesto y el material con que contamos. Se acaba el material, pues
ya no te pido que vengas 3, 4 días hasta conseguir nuevo lote, etc. Bueno, ¿y cómo entonces le hago su incremento? Un lío llamar a tus jornaleros a que vengan a recoger su incremento. Mejor de una vez en el recibo contrato, está haciendo de recibo, está haciendo de contrato y está haciendo de finiquito, pagarle su indemnización de antemano. Porque el artículo 8 del reglamento de la ley laboral obliga a que todo contrato eventual pague indemnización a prorrata desde el primer día. No necesitan cumplir el requerimiento del decreto 110 que dice que la indemnización se activa al 91º día. No, hay una excepción. Desde el primer día, de una vez se le paga. Cuando esta persona haya cumplido 30 días continuos o discontinuos en el año, ya se le activa su aguinaldo. Entonces, por única vez se le pagará sus 12º de aguinaldo por 29 días previos, pero desde ese día, además, su 12º de aguinaldo. Y su incremento de una vez, páguenselo si contrato a una persona por sueldo diario entre enero, febrero, marzo y abril, con un supuesto. Ejemplo, ¿qué era lo peor que podía haber pasado este año de incremento salarial? La parte económica dice una cosa, pero las autoridades tienen su mundito, digamos, paralelo. Entonces, el peor escenario será, pues, 4%. En ese 4% le incremento, porque como dice, sobre la base de, entonces puedo pagar de más. Le pongo, cosa que ya no necesito llamarlos y convocarlos. Ese trabajador a sueldo diario entrará en una planilla, igual, sugerimos planilla complementaria, cosa que se activa y se desactiva según el número de días en el mes para poner en la planilla complementaria 10 trabajados en el mes, 1, 7, 15, 4, 30, lo que fuere. Bien, entonces mejor pagárselo ya a tiempo, porque es raro que le hagas venir para decirle, ay mira, durante enero, febrero, marzo y abril has tenido un día en enero, 12 en febrero, nada en marzo, nada en abril, te debo entonces este pedacito, y hacerle gastar pasaje y tiempo para cobrar migajas y que te firme. Bien, y entonces ellos no necesitan firmar ningún convenio ni nada, y si algún trabajador se opone a firmar el convenio en general, pues no importa, porque la norma dice por la mayoría de trabajadores firmantes. Y creo que ahora llega la pregunta más complicada, y es ¿cómo pagamos ahora incremento salarial a los trabajadores de alta dirección? Porque la norma está usando nomenclatura antigua de 1974, según la cual se han jalado lista, voy a leer, se han jalado una lista que hoy día aplica poco. Dice, no tendrán derecho a incremento presidentes, vicepresidentes, miembros de directorio, gerentes, subgerentes, directores generales, directores o subdirectores ejecutivos, quienes tengan un nivel salarial acorde al cargo asignado. Notará aquí el que nos está siguiendo que, por ejemplo, un presidente no va a tener derecho a incremento porque no tiene derecho a salario, porque el presidente del directorio generalmente no es un empleado, no es. Entonces, lo mismo pasa por vicepresidente, miembros de directorio, donde se ha visto que el miembro del directorio es un trabajador. Entonces, han sacado una lista, pero no al presente. Esta misma lista lo han empezado a usar desde el año 2016, lo han usado el año 2017, lo han usado el año 2018, lo han usado el año 2019. ¿Y de dónde se han sacado? De quienes no podían ser miembros de sindicatos. Bueno, hoy día los cargos suelen tener un nombre distinto. Por ejemplo, supervisor, coordinador, en tema minero superintendente, líder de equipo, responsable, encargado, director de carrera, director de área, jefe de recursos humanos, jefe de logística, tantos otros nombres, pero tenían que usar estos. ¿Cómo resolvemos el tema entonces? Porque en mi empresa no se usa ni presidente ni vicepresidente, nada. Somos un colegio y uso el director de primaria, director de secundaria, portero, tal. Somos una empresa de distribución. Y tenemos jefe de recursos humanos, jefe de logística y jefe de finanzas. No hay más. ¿Subo o no subo? ¿Cómo resuelve el enigma? Bien, como están usando normativa antigua no aplicable al caso, entonces lo que tendremos que hacer es, pues, hacer una discriminación, digamos, sobre, por ejemplo, personal de confianza. De acuerdo a un análisis, y como se ha mencionado en este conversatorio, hay que hacer un análisis caso por caso, por ejemplo,
de quién le corresponde o no, digamos, el incremento, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de las funciones, si es personal de confianza, íntima confianza, etc. En otras palabras, tengo que dar pasos concretos. Y el primer paso es saber si la persona es cargo de confianza o no. Y si fuera el caso, tengo que determinar qué tipo de confianza. Íntima confianza versus confianza operativa. El Auto Supremo 251 del año 2014 literalmente dice: no es la persona o la denominación de un cargo la circunstancia que determine que un cargo sea considerado de confianza, pues ello conduciría a equívocos en el señalamiento de lo que en esencia define un trabajador de confianza. La Sala del Tribunal Supremo precisa que la naturaleza de la función es la que va a determinar la condición del trabajador. Bien, continúa y dice, vamos a ver, cabe destacar que el personal de dirección, por un lado, y el personal de confianza, por otro, obedecen al hecho de que, como se tiene expuesto arriba, no siempre el personal de confianza ejerce un cargo directivo. Y por el contrario, el cargo directivo, por el ejercicio de un cargo directivo, se constituye en personal de confianza. Esto es razón en que, por su naturaleza, tienen, a diferencia de los demás trabajadores comunes y corrientes, un grado mayor de responsabilidad, a consecuencia de que el empleador le ha delegado la atención de labores propias de él, otorgándoles una suerte de representación, tal y como fueran un empleador, lo que se traduce en alta confianza. En definitiva, se introduce el dispositivo legal distintivo y de tratamiento especial del personal de dirección respecto del resto de trabajadores, no porque se trate de un trabajo especial, sino de una relación especial entre el empleador y este tipo de trabajadores o empleados. Se está refiriendo a la alta confianza. Entonces, más que una aplicación literal de presidente, vicepresidente, etc., deberíamos nosotros ver, el cargo, jefe, por decir que fuera el jefe de finanzas, ¿es de confianza? Sin duda. Bien. ¿Es de alta confianza? ¿Y cómo se deduce esto? Por sus funciones. ¿Toma decisiones estratégicas o solo obedece lo que se le dice? ¿Tiene poder decisorio o no? Si la responsabilidad involucra que tiene poder decisorio, es entonces trabajador de alta confianza, aunque no sea presidente, vicepresidente y esa nomenclatura inútil. Si solamente es una persona de obediencia a las instrucciones superiores, entonces es una persona que tiene derecho al incremento. Así de sencillo. Pero hay que hacer el tema, hay que hacer el análisis caso por caso. Siempre han preguntado aquí clientes: quiero saber a quién le toca incremento salarial. Y ¡pum!, me ponían la lista de cargos y los sueldos. Porque claro, estaban usando todavía nomenclatura antigua. Recuerden ustedes que al principio de los incrementos el gobierno dijo: no tendrán derecho al incremento aquel personal que tenga un sueldo por encima de la media y o quienes tengan dependientes. Pero eso ya ha dejado de tener validez porque ha entrado esta otra modalidad que necesita interpretación. Y la respuesta a los clientes cuando traen estas consultas es: quiero ver, no me interesa el nombre para empezar de la persona, quiero ver el nombre del cargo, solo para referencia, pero sobre todo las funciones. Con 2 o 3 preguntas respecto a las funciones ya se puede saber si el cargo es de confianza y si es además de íntima confianza. Si solo fuera de confianza común y corriente, un ejemplo de confianza baja: el cajero de colecta en una empresa telefónica es de confianza, el guardia de seguridad de confianza, el chofer del gerente de confianza. Pero ese cargo de confianza básica tiene derecho a incremento. Pero alta confianza, por ejemplo, ser el gerente financiero si toma decisiones. Este es un instrumento súper útil para salir de dudas y dar a quien le toca su incremento y a quien no, bien fundamentado, y traducirás esto en tu propio convenio aclarando el tema. Con lo cual entonces estas preguntas complejas han sido tratadas. Nuevamente agradecer, es una pequeña lista, a la Cámara Nacional de Comercio, Cámara de Industrias de Cochabamba, CAINCO Santa Cruz, CAINCO Chuquisaca, Cámara Alemana de Comercio, Colegio Nacional de Contadores y Auditores
Colegio de Auditores de Chuquisaca, programa Play dirigido por Alison Silva con sus emprendedores, Cámara de Despachantes de Aduana de Santa Cruz, la Academia de Capacitación Pro Excelencia, la Academia de Capacitación Gestión, The American Chamber of Commerce, la Mesa de Auditores y Contadores de ONGs denominada MAC, el Colegio de Contadores de Cochabamba y el Colegio de Auditores de Cochabamba, que hacen posible que esta transmisión llegue con esta calidad y además con los contenidos útiles de uso inmediato. Gracias a ustedes, a nombre del equipo de Ameste y Asesores Laborales, nos despedimos hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos los que nos han podido ver esta noche.